Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Este viernes 7 de octubre celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. No hace mucho tiempo que se celebra esta jornada, menos quizás de 10 años, aunque en esta casa la verdad es que siempre hemos tenido en nuestra agenda este día. Es una iniciativa en la que está la Iglesia, en la que están diferentes entidades que trabajan en el mundo del trabajo de la Iglesia, pero que no es solo la Iglesia, también están otros organismos, por ejemplo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero en el panorama social y económico que tenemos en este momento, alguien se puede preguntar si la reivindicación de un trabajo decente puede estar en primera línea cuando se está reivindicando una mejora salarial, una eliminación de la precariedad y sobre todo trabajo. Vemos nuestro vídeo y empezamos a debatir sobre ello. Un año más, las organizaciones que forman la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente convocan la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que celebramos el próximo 7 de octubre. Una ocasión para celebrar y reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. Aunque en los últimos años se han dado pasos para recuperar las condiciones para un trabajo decente, aún quedan demasiadas situaciones de vulnerabilidad de derechos vinculados al trabajo en nuestro país. Por ello es necesario el compromiso de todas aquellas personas que individual y colectivamente son sensibles a estas situaciones, pues son una respuesta necesaria para un empleo de calidad. Hay millones de personas trabajadoras que siguen sin poder acceder a un trabajo decente. El alto paro estructural exige trabajar por la creación de empleo para garantizar el derecho al trabajo. Las condiciones laborales siguen siendo de carácter precario para miles de personas, fundamentalmente para las mujeres y los jóvenes. Es necesario seguir vigilando y regulando las condiciones salariales y laborales para que esas sean decentes. Un compromiso que se debe fortalecer, cada uno desde su responsabilidad y su misión, el Gobierno y los agentes sociales, en un contexto inflacionista de subida de precios que no pueden soportar los salarios de los trabajadores. Desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente apoyan la propuesta del Papa Francisco de estudiar la reducción de la jornada laboral, sin que ello redunde en bajada salarial, como medida de creación de trabajo decente, y considera que debe aflorar el trabajo que se desarrolle en el ámbito de los cuidados y convertirse ya en trabajo decente. Mientras no se garantice el derecho a un trabajo decente, se necesita articular redes de solidaridad más ágiles y accesibles que permitan asegurar frente al descarte y la exclusión un mínimo imprescindible para la vida digna. Igualmente, en esta jornada se recuerda la situación de 500 000 de trabajadores migrantes en situación administrativa irregular, por lo que desde esta plataforma se suman a la iniciativa legislativa popular porque, independientes de los avances incluidos en la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, entiende que es urgente una regularización en los términos más amplios posibles. Es un escándalo que 2 personas trabajadoras mueran todos los días en nuestro país como resultado de no garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. El trabajo no es para la muerte, sino para la vida, y por tanto resulta inaplazable que este tema se incorpore a la agenda política, se atiendan las causas que provocan esta tragedia tan extendida. En palabras del Papa Francisco, se busquen soluciones a este drama de tantas familias trabajadoras que se pueden evitar. Una toma de conciencia que se tiene que ir convirtiendo en compromiso diario por el trabajo decente. Bueno, pues para hablar sobre este asunto y por las diversas derivadas que tiene, que son muchas, tenemos con nosotros a 2 personas que la verdad es que siempre que les llamamos están y nosotros se lo agradecemos, ¿no? Porque, bueno, pues siempre tienen tiempo para este trabajo, ¿no? Y nunca mejor dicho, en el entorno en el que estamos dialogando. El primero de nuestros invitados es Pepe Martín Alguacil, presidente diocesano de la OAC-PP. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, por Yo acogernos. a Pepe siempre le voy a agradecer una cosa, que fue la primera persona que me explicó la diferencia entre trabajo y empleo. Por ejemplo, esto se lo podrían aplicar a algunos cuando ponen los nombres a las consejerías de empleo, fomento, trabajo. No es lo mismo trabajo y empleo, aunque parezca lo mismo, ¿no? Claro que no. Luego hablaremos un poquito más de este. Y tenemos también con nosotros el director
del secretario de Pastoral Obrera, Miguel Llorca, Miguel Andrés Llorca. Luego te llamaré Llorca. Luego me llamas Llorca o Miguel, como quieras. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, llevas poco tiempo en Un este año. ámbito. Un año. ámbito ahora, hace Ahora años. se ha cumplido un año, empieza más o menos, por Ya. estas fechas. ¿Es la mejor época para asumir una pastoral como la Pastoral Obrera? No es la mejor época, pero creo que nunca debe haber sido una buena época porque nunca ha sido muy floreciente el tema. Pero está bien, hay trabajo, hay tarea y tienes también buenos colaboradores. Buenos colaboradores. Eso es importante. Pepe, en las circunstancias en las que estamos, con una crisis económica que ya está, con una inflación que supera los 2 dígitos, con el anuncio de movilizaciones, aunque bueno, es como todo, empieza este tiempo entre la negociación, la movilización, vamos a reunirnos, vamos a salir a la calle, otoño caliente, la famosa fresa. Hablar de decencia, hablar de trabajo decente, ¿es una prioridad o lo primero es tener trabajo? Es una prioridad porque uno de los elementos fundamentales, no es el fundamental, porque si no queríamos una concepción economicista del trabajo y del empleo, pero un elemento fundamental del trabajo decente es que esté bien remunerado. Por tanto, tiene plena actualidad. Y conformarse con un empleo remunerado, aunque sea escaso, porque es mejor que no tener nada, pues no nos convence. No nos convence porque, aun en circunstancias malas, en principio, como estas que tenemos, hay que seguir defendiendo la necesidad para que las personas y las familias puedan vivir con dignidad, en que tengan un trabajo decente. Entre ellos está bien remunerado. Que no es solo una cuestión económica, ¿eh? No, claro que no, hay otros Luego muchos lo elementos, desarrollaremos. claro. En tu trayectoria, tú ya estás jubilado, aunque yo no sé si trabajas ahora más que cuando estaba jubilado. Ahora trabajo más que cuando tenía empleo. Claro. Bueno, pero pues has pasado por muchas etapas, has sido testigo y participante, porque además bueno, siempre has estado en el ámbito de las relaciones laborales de diferentes crisis económicas. ¿Has conocido una crisis como esta? ¿O el estar viviéndola así en presente nos hace perder perspectiva? ¿Cómo lo ves, Pepe? La del 2008 fue muy mala. Si es por experiencia propia, sin duda, porque yo sufrí una aplicación de un ERTE en el 2013, que me duró hasta el 2017. O sea, que tú sabes de lo que hablas. Sí, 6 meses de 2013, la empresa me comunicó de un viernes a las 3 de la tarde que ya no volviera el lunes a las 8 de la mañana, sino que volviera el lunes a las 8 de la mañana, pero del 1 de enero del 2014. Madre. Así, sin anestesia, sin anestesia, sin negociación, sin... Bueno, había una imposición por parte de la patronal de aplicar ese ERTE. Luego fue recurrido por los sindicatos y se ganó. Y se nos aplicó otro mejor el 1 de enero del 2014, sí. Yo creo que esta crisis es muy mala y además se suma la crisis del COVID, la pospandemia, y luego también lo que el magisterio de la Iglesia, el mismo Papa Francisco, habla de la crisis ecosocial. Ya no se puede desligar de la crisis también motivada por el cambio climático. Ya está todo unido, a lo mejor en nuestra latitud no lo notamos mucho, salvo por la influencia de la inmigración masiva de países que vienen, que ya llevan sufriendo muchos años los efectos del cambio climático, pero sí es una crisis ecosocial y es la suma de la crisis económica, es la suma de la crisis sanitaria. No se había conocido una epidemia de las en estos tiempos actuales, una epidemia de las características que hemos padecido con el COVID, y luego los efectos que estamos viendo que provoca el no haber tratado a la naturaleza como se merece, ¿no? Puede ser en ese sentido sí que sea la peor, pero yo por experiencia tengo que decir que la del 2008, que se alargó luego hasta muchos años después, fue muy mala. Y luego si recurrimos a la literatura, pues también la crisis famosa del petróleo del 77, que yo entonces todavía era un joven estudiante, entonces no lo noté mucho. Miguel, esto de que la Iglesia se meta en cuestiones de pastoral obrera, o ya no de hablar de doctrina social de la Iglesia, esto es de otra época, ¿no? Está desfasado ya, ¿no? ¿Qué va a estar desfasado? Es que te quiero tirar de la lengua. Esto está en plena vigencia. Es verdad que hay sectores de fuera de la Iglesia que
no ven claro que la Iglesia tenga una voz y una palabra y algo que decir en estos temas. También pasa dentro de la Iglesia. Hay gente de Iglesia, hay gente de la propia institución que piensa que este tipo de pastoral, que este tipo de evangelización no nos corresponde. Está pasada de moda. Tuvo un momento sí, y se acabó. No, y sobre todo que no nos corresponde, que esto es más meterse en política. A mí me lo han dicho, con los escritos, la hoja que hago todos los meses, manos a la obra, que eso es política. Y hubo una mujer que me dijo, es que lo mío es más de adoración. Es que hay una espiritualidad ahora y una forma de entender la fe muy privativa, muy... ¿De parcelita? Muy de Tabor, siguiendo el libro de Martínez Gordo, muy de Tabor y poco de Calvario. Y nuestra vida, la espiritualidad cristiana, tiene que caminar siempre entre esos dos montes. Tenemos que ser hombres de oración, hombres contemplativos, hombres y mujeres de oración y contemplativos, pero también se tiene que encarnar y tenemos que descubrir en los pobres, en los desempleados, en los que sufren la precariedad, la carne crucificada de Cristo. Y eso lo hace la doctrina social de la Iglesia. Que para nada está fuera de sitio, aunque no sé si coincides conmigo, es poco conocida. Muy poco conocida. O sea, más allá de 4 cositas... Muy poco. Incluso es conocida tópicamente. Yo tuve 10 horas de clase de doctrina social de la Iglesia en el seminario, no tuve más. Pues mira que en aquellos años parece que no sé estaba si un ahora poquito más de boga. habrá mucho más, no lo sé. Un deseo de nuestro arzobispo, que lo he hablado yo con él personalmente, que además en la carta pastoral que escribió hace casi un año, Pastoral del Trabajo con Corazón, lo invita a hacerlo, es crear en Toledo una escuela diocesana de doctrina social de la Iglesia. En eso estamos. Hemos hablado el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida, hemos hablado con el delegado de Apostolado Seglar, con Isaac Martín, que también lo conoces y que viene por esta casa, supongo, a veces, con Valentín, uno de los formadores del seminario, para ver de qué manera podemos ir encajando en los planes de estudio y en las tareas que se hacen desde Apostolado Seglar, una escuela de doctrina social de la Iglesia. En las dos direcciones, la formación necesaria. De los futuros sacerdotes, sí, pero también la formación de los laicos. Del laicado, sí. Me sorprende, 10 horas solo de doctrina social de la Iglesia. Yo solo tuve 10 horas de doctrina social de la Iglesia. A ver si es que no ibas. No, iba, pero solo tuvimos 10 horas. Pepe, se me ha quedado antes, por dar la palabra a Miguel, una reflexión. Hablabas de la crisis del 2008, que casi se empalmó con la crisis del año 2013. Se ha repetido mucho que las soluciones, sobre todo en el ámbito social y económico, que se dieron a aquella crisis, mejor dicho, que las soluciones que se han dado a esta crisis, a la crisis de la pandemia, han sido más beneficiosas que las soluciones que se dieron en el ámbito 2008-2013, sobre todo en el ámbito social, económico, conservación del puesto de trabajo y tal. Porque me interesa mucho por tu conocimiento y por tu vivencia. ¿Tú crees que han sido mejores las soluciones de...? Sin duda alguna, y eso lo reconocen todos los agentes sociales. Afortunadamente hubo... No, te lo digo porque también estamos en una etapa en que todo lo hace mal el gobierno. Bueno, a lo mejor hace muchas cosas mal, pero algunas hace bien. El gobierno tomó unas medidas con la aprobación y el visto bueno de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Ha sido beneficioso para ambas partes. En el que se aplicara la fórmula, se extendía. Ya era una fórmula que existía antes, pero era practicada muy poco. El ERTE. El ERTE. Lo más común era ERES, el ERE. El expediente de regulación con extinción del empleo. Los ERTES eran temporales y normalmente vocacionados a que no acabaran con la extinción de empleo, sino que una vez que se acabara ese expediente hubiera otra vez un retorno a la... Ahora yo no sé ahora mismo cómo estarán las cifras, pero prácticamente casi la totalidad de los trabajadores que se les aplicó un ERTE con motivo de la pandemia están ya incorporados al trabajo. Sí, hay un mínimo porcentaje. Y por tanto fue una fórmula, digo, acertada y sobre todo porque fue consensuada y dialogada. Eso es algo que yo creo que se valora poco. Hablamos en su día, creo también aquí, de la reforma laboral. Y hay opiniones para todo gusto. Pero algo que no se puede negar es que fue fruto del diálogo. Estamos siempre diciendo que hace falta diálogo, y para una vez que se aplica ponemos
E incluso determinadas partes que formaron la conformidad de esa reforma laboral, como que en público como que renegaban un poquito de ella, ¿no? Parece que, como tú decías, mucho diálogo, pero cuando estás tú en el diálogo como que tampoco te gusta que te lo digan mucho, ¿no? Ya. Bueno, pero yo creo que sí, habiendo todas aquellas excepciones que pueda haber por geografía o por realidades de sectores productivos, en conjunto fue una buena fórmula. Bueno, estamos en la situación que estamos, una inflación que supera los 2 dígitos, como hemos dicho al principio, se avecinan movilizaciones, ya hace un par de semanas hubo una gran movilización en Madrid, el gobierno está empezando a, como si fuéramos modernos diríamos, a tirar ficha a los sindicatos, a la patronal, las subidas y tal. Pero a mí me da la sensación de que cuando se planteen esta serie de temas en la agenda pública, en la agenda política, siempre, cada vez, esto es como, no sé si la imagen será muy buena, como una carretera en perspectiva. La carretera cada vez se hace más pequeña y a los lados cada vez se queda más gente. A mí me da la sensación que cada vez se queda más gente de ese tipo de negociación colectiva, de ese tipo de negociación entre agentes sociales, sindicatos, empresarios y gobierno, porque es gente que precisamente está en las márgenes, en las periferias, en esa precariedad laboral. ¿Quién habla por esa gente, Pepe? Pues por desgracia el sindicato no llega a todas partes. Pero tampoco se puede decir que el sindicato en general, bueno, digo los sindicatos porque hablamos como si fuera un sindicato y afortunadamente hay pluralismo sindical. En conjunto los sindicatos procuran mirar hacia esos sectores, pero la realidad es que no llegan. Y por eso han surgido iniciativas de movilización propia al margen de los sindicatos, como las famosas Kellys, las empleadas de hostelería, o reivindicaciones propias de las empleadas de hogar, o los riders, que esas iniciativas no surgen del sindicato, pero es verdad que luego han tenido eco en el sindicato y mayoritariamente han sido aceptadas por los sindicatos mayoritarios, incluso algunos minoritarios, ¿no? Pero es verdad que no se llega, pero siempre hay ese toque de atención por parte de los agentes sociales que no se puede dejar en la cuneta a nadie. Y se han dado pasos, tímidos, pero pasos para que sea así. En el manifiesto que nosotros este año hemos firmado, entre unas otras cosas que se dice es que, aparte de que se ponga la atención en los sectores más débiles, que sufren más la precariedad, se nombra 2 colectivos, mujeres y jóvenes, también se dice que se haga lo posible para que nadie caiga en exclusión social y si no hay empleo para todos o no hay posibilidad de condiciones dignas de trabajo para todos, que al menos se agilicen aquellos mecanismos de solidaridad que tiene el Estado, que tiene la Administración del Estado, para que las ayudas lleguen a la gente. Estamos hablando del ingreso mínimo vital, o estamos hablando de las 17 ayudas autonómicas que hay para que ninguna familia pase. Y a ver si podían concentrar solamente en una. También. Pero bueno. Es que el ingreso mínimo vital no está llegando a la gente. No. Está llegando a muy poca gente. La famosa... Está llegando a gente, pero a muy poca pero con gente. el ingreso mínimo vital ha pasado como con otras tantas cosas. Se genera una especie de concepto ideologizado que funciona muy bien como de arma arrojadiza. En el caso del ingreso mínimo vital fue traducido para algunas ideologías como la famosa paguita. Una paguita para los que no quieren trabajar. La paguita para los que no quieren trabajar, que además siempre son inmigrantes y mujeres y tal. Pero si tú vas a los datos que ofrece, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, te dice que realmente el porcentaje de gente que debería de cobrar ese ingreso y no lo cobra, no sé si llega al 20%. Es muy poquita gente, es que además... Hay una tramitación espantosa. Necesitan muchísima documentación. Espantosa. Y uno de los problemas que tiene mucha de la población excluida en España es su dificultad para juntar todo el papeleo, para juntar toda la documentación. Y luego una tramitación electrónica. Y entonces no tienen acceso a Internet hacerlo. Y estás pidiendo una tramitación electrónica. No pueden hacerlo. Sí, pero es una de esas tantas cosas que queda ahí en el imaginario colectivo, la paguita. Sí. Y hay un montón de gente en el imaginario colectivo que está cobrando una paguita, pero luego cuando le ponen los datos encima de la mesa, como que no... Pero el ingreso mínimo vital es un muy buen invento. Y hay algunos sectores que piensan que tiene que ser universal.
para todos, no hace falta solicitarlo, y luego el que no lo necesita se le desgrava en Hacienda y ya está. Pero tiene que ir por ahí, no puede haber gente que no tenga para comer. Eso es una vergüenza. Ni un techo donde... Eso es una vergüenza. En una sociedad como la que estamos. Otro imaginario colectivo. Los sindicatos hay que abolirlos. Que no solamente le voy a pinchar a Miguel, también te tengo que pinchar a ti. No hay que abolirlos, como tampoco hay que abolir las organizaciones empresariales. Ni que hay que abolir las asociaciones de vecinos, ni las asociaciones ecologistas, ni los movimientos culturales, ni ¿por qué? Es un instrumento que se ha dado a sí mismo a la clase trabajadora y que la doctrina de la Iglesia la reconoce como un instrumento válido para canalizar los justos derechos de los trabajadores. Adaptarse a los tiempos, reorganizarse, eso sí es verdad. Saber canalizar el mensaje. Tienen inercias como las tenemos en la Iglesia. Entonces, todavía el sindicato pues sigue siendo una estructura muy pesada, poco ágil, muy limitada al ámbito de actuación de la propia empresa. Cuando hay ya problemáticas que afectan a las personas y a las familias, también vinculadas al empleo, que desbordan su ámbito, ¿no? Afortunadamente ya hay sindicatos que, bueno, casi todos, tienen su área de acción social o su área de vivienda o su área... O sea que sí que no es un instrumento inapropiado. Además, si no hubiera sindicato, ¿con quién se negocia? Eso es una opción neoliberal extrema. Sí. Yo negocio con el trabajador, el empresario negocia con el trabajador con un contrato mercantil. O lo que quieren es que todas las personas, trabajadores, seamos emprendedores, que seamos los empresarios de nosotros mismos. Esa, en el fondo, la máxima aspiración de los neoliberales es esa. Claro. Y sobre todo será mejor que los trabajadores tengan un órgano al que se están afiliados, en el que se pueden concurrir a unas elecciones sindicales en razón del número de trabajadores que hay en la empresa. Incluso si no hay número suficiente, cabe la posibilidad de que por afiliación de un número muy pequeño de personas, crear una sección sindical y por la Ley Orgánica de Libertad Sindical tener un delegado que no necesita ser votado en elecciones sindicales, pero tiene representación porque hay una sección sindical. Será mejor que a la hora de plantear a la empresa sus reivindicaciones tener un interlocutor que no ir a las bravas al conflicto. Los sindicatos mayoritarios, por el imaginario... Porque las individualidades a corto plazo a lo mejor te benefician individualmente, pero a medio y a largo plazo no son buenas para nadie. Pierde fuerza. Escucha, pero es que te da la sensación de que todo, hasta donde hemos llegado, para determinados planteamientos ideológicos, parece que no ha costado nada y que que ha llegado aquí así porque Dios lo ha puesto así. O sea, no. Sí, pero no, nada, muy poquitas nada cosas ha sido nacen gratis, muy poquitas cosas nacen por esporas y aquí, desde luego, en el mundo del trabajo y del empleo, nada ha salido por sí solo. Muchas cosas son a base de lucha y a base a veces de mucho trabajo y de mucho sacrificio personal de mucha gente. Así que hay que valorarlo. Ahora, perdona. Dime. En los últimos meses, las últimas semanas, no sé exactamente el tiempo, la OAC a nivel nacional se ha ido reuniendo, lo hemos seguido, ¿verdad?, con los distintos sindicatos. Sí. Y antes de verano se reunió con comisiones y con UGT. Y con uso. Tendiendo puentes entre la Iglesia y el mundo sindical, que es una de las tareas que tiene la OAC, es evangelizar en el mundo obrero. Esa es la forma de hacerlo. Y últimamente, que yo conozca diócesis, Ávila, en Ávila también ha habido un encuentro entre el obispo, Gil Tamayo, y los secretarios generales de los 3 sindicatos, UGT, comisiones y uso. Y se extenderá seguramente, claro, si hay voluntad de encuentro, si se ha tocado la puerta a algún sindicato y ha rechazado el encuentro. Pues pero no, se están tendiendo puentes. Y en Cartagena, en la diócesis de Cartagena también me consta que ha habido ya esos encuentros. Eso es muy importante. Sí, lo importante es estar en actitud proactiva, ¿no? Además, bueno, no tenemos que olvidar, y nunca mejor dicho en esta clase, que la Iglesia también es un gran empleador. Aquí estamos nosotros, ¿no? Muy grande. Bueno, a ver cómo lo hilo esto yo con la precariedad, así que... Sí, que resulte sospechoso. Hombre, es otro reto también, que la Iglesia tiene que procurar que las condiciones de trabajo de sus trabajadores también tengan esa condición de trabajo decente. Sería una barbaridad que tuviera un mensaje y una práctica muy grande divergente. Que la Iglesia no practicase la doctrina social de la Iglesia.
Bueno, hablamos de esta precariedad, en muchas ocasiones lo hemos hablado, pero, por ejemplo, la precariedad es tener una jornada abusiva, que trabajes 14 horas y coticen por ti 6, por ejemplo. Que te cambien el turno a las 10 de la noche y te digan, mañana a las 7 tienes que estar aquí. Que no puedas hacer planes de fin de semana o decir, voy a recoger al niño y que te digan, no, te tienes que quedar 3 horas más. Y no tengas a nadie que te recoja al niño, llamar a una vecina. La precariedad no solamente es dinero. Y yo creo que estaría bien abrir un poquito el foco, ¿no? Claro. Precariedad es también estar en un trabajo sin haber recibido la formación debida para que la realización de ese trabajo no conlleve un peligro y un accidente. Bueno, es que no hemos llegado todavía a la cantidad de gente que se deja la vida en el Tajo. El punto cuarto del manifiesto. De vuestro manifiesto. Sí. Eso es precariedad también, el ir al trabajo y que como consecuencia de la actividad productiva tengas un accidente o muerte o contraer una enfermedad profesional. Eso todavía queda mucho por hacer porque son muy poquitas las que están catalogadas como tales, pero hay muchas actividades que como resultado de la misma se provocan enfermedades profesionales de todo tipo. ¿Cuánta gente? No sé si hay datos de los fallecidos en el ámbito laboral en lo que llevamos de año. En el primer semestre de 2020, datos que yo leía ayer mismo de uso de la Unión Sindical Obrera, 320 muertos en lo que llevamos de primer semestre. En conjunto. En toda España. Sin contar itinerancia. Sin contar itinerancia. Si contamos 320. 320 más 59 por desgracia en itinere, que se llama. Que son sí, 300, yendo o viniendo de trabajar. 379. Sale una media de 2 muertos diarios por accidente laboral. Una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad, no porque si ha sido así en el primer semestre del año, a ver, todo indica, Creo recordar que en el 2021 se cerró con 705. En el 2021, 705. Que aunque habíamos recuperado parte de la actividad laboral, porque estábamos ya superando la pandemia, no estábamos al 100%, como sí que podemos decir que estamos ahora. 705 el año pasado, sin contar itineres. Y eso prácticamente no se entiende como un problema serio, y es muy serio. Nosotros tenemos como AS relaciones con la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo, con Abalto, que también les hemos traído a esta casa, sí. Quiero recordar una vez, y ellos dicen, es que no hay un interés por parte de las autoridades de ponerle al mismo nivel que otro tipo de por ejemplo, las víctimas de accidentes de tráfico, por ejemplo, y estamos más o menos en esas cifras, ha bajado ya el año pasado menos de 1000. Es muy raro, él dice, es muy raro que se abra un telediario con que ha habido un trabajador que ha fallecido en un accidente. A lo mejor en las televisiones locales puede ser, sí. Y es raro también. Pero en la Iglesia pasa lo mismo. Todo el tema de la defensa de la vida, no se habla de la defensa de la vida de los trabajadores que mueren en accidente laboral. No se habla. Yo no sé por qué. Son 705 el año pasado. Son muchos. Y bueno, y luego de la gente que tiene un accidente laboral, que no pierde la vida, pero hay mucha gente que queda con secuelas muy graves. Con secuelas muy importantes. Y claro, la gente piensa, bueno, pues que le den una incapacidad o total, te darán una paga, la otra paga. Otra paga. Cuidado ahí, que esto es como todo, hasta que no conoces el percal, no sabes lo complicado que es. Yo a mí en este tema me gusta ser honesto, quiero decir que yo he oído expresiones, en algunas partes por trabajadores indignados, y hablar de terrorismo patronal. A mí no me gusta hablar en esos términos, porque yo estoy convencido que no hay nunca la voluntad por parte de ningún empresario de que un trabajador pierda la vida. Por tanto, no, hombre, eso yo no lo acepto. No. Pero es verdad que sí que hay responsabilidad por parte de la empresa. El empresario, la empresa es la responsable de que el trabajo se realice en las condiciones que la empresa debe tener. Igual que regula los horarios, los salarios, las vacaciones, tiene que regular las condiciones de trabajo y cumplir la ley de prevención de riesgos laborales, que existe, que es buena. El problema es cuando no se cumple. Te dicen, yo he hablado con sindicalistas en activo, dicen, es que
No tiene sentido que todavía muera alguien por una caída, por un accidente en caída. Es que no tiene sentido. No tiene sentido si está legislado que tiene que haber un arnés, que tiene que haber un punto de... Accidentes siempre, pero en muchos casos sí que es verdad que en cuanto la analizas, también es verdad que hay trabajadores que no cumplen la normativa de seguridad laboral, o sea, que le dices, es que tienes que llevar este equipo y se confían o no quieren. O dicen, ay, con esto trabajo muy mal y... A ver, pues pasa, por ejemplo... En esos casos, el empresario debe decir, te suspendo de empleo y sueldo, vete a tu casa 2 días, una semana. Claro, pero entonces imagínate el marronazo, pero eso es como el cinturón de seguridad de los coches. O sea, ¿cuánta gente, afortunadamente cada vez menos, está empeñada en que el cinturón, que yo no me pongo el cinturón, que esto es para poner multas y no sé qué? Pues, hombre, claro. Yo también creo que hay una parte de azar, eso no se puede olvidar. Sí, hay una parte de azar. Ir a un cero de muertes en el trabajo es muy difícil porque, por desgracia, puede haber, pero que se pueden evitar el 99 y mucho, sí. Hay que tender a reducirlas, hay que hacer algo para reducirlas. No, y sobre todo esos accidentes que luego dejan secuelas que además como que no tienen una cara muy visible, o sea, de cara a la sociedad, pues a lo mejor, pues yo qué sé, pues una lesión de espalda que provoca una intervención, 2, 3 intervenciones, una fijación, y claro, la gente dice, pues hijo, estás estupendamente, ¿sabes? O una patología mental, por ejemplo. Sí. Una patología mental, eso es otro tema, ¿no? La gente a lo mejor no entiende que una persona le den una incapacidad por un problema de trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, y la gente no lo entiende y se siente rechazada, ¿eh? Sí, se estigmatiza mucho todavía algunas cosas. Entonces, en este panorama, ¿cómo nos convencemos todos, ¿no? De que tenemos que no solamente defender un trabajo digno, como se decía, sino además decente? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, dar a conocer esta realidad, manifestarnos públicamente. En nuestra parroquia vamos a tener una vigilia de oración. ¿El sábado? No, el día 10. El día 10. El lunes día 10 a las 8 de la tarde o de la noche en la parroquia de Santa Bárbara, presidida por don Francisco. Vale, pues ya digo, decirlo, queda anotado y dicho. Bueno, pues eso, y cuando hablemos con los amigos, cuando hablemos en nuestras casas, cuando hablemos con los compañeros, en los que estamos todavía afiliados, aunque sea sindicato de la Federación de Pensionistas, esos temas tenemos que sacarlos. Y cuando haya una convocatoria por parte de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, acudir, mostrar nuestra cercanía. Se ha enviado, perdona, a las parroquias se ha enviado 2 guiones litúrgicos con ocasión de esta jornada. Un guión litúrgico para el día 7, el viernes 7 de octubre, que es cuando se celebra la jornada, y otro guión litúrgico, por si se prefiere, para utilizarlo el domingo día 9. Y yo creo que deberíamos hacer uso, si no del guión entero, sí por lo menos hacer mención de esta jornada, de esta iniciativa y de lo que significa para las personas, para los trabajadores y para la Iglesia. Que se sientan también acompañados y acogidos, ¿no? Que no lo dejemos todo en el mercado, ¿no? Nosotros este año tuvimos también una Eucaristía en nuestra parroquia con motivo del Día de la Salud Laboral y todo giró en torno, pues eso, a las familias que han perdido un familiar, rezar por ellos, rezar por los difuntos. Y fue curioso porque hubo gente que se extrañó porque no se había hecho nunca. Y una persona muy cercana a la parroquia nos comentó que ella se había quedado viuda porque su marido tuvo un accidente laboral. Y reconocía con gratitud que hubiéramos hecho esa Eucaristía, y hacía muchísimo tiempo que la había pasado. Unido a, decía yo antes, hablar de la precariedad, poníamos esas situaciones, también hay una situación muy común, a cada uno la feria según nos toca. Por ejemplo, quien tenemos hijos que están ya en edad de trabajar, 20, 22, 26, que han terminado su formación, pues claro, te das cuenta de, pues sí, el otro día a mí me contaban de una buena marca comercial, voy a dejarlo ahí para no dar más estas. Entraba a las 4 de la mañana, salía a las 11, luego tenía que volver a entrar a las 5 de la tarde y salía a las 9. 800 euros. Madre mía. Y claro, entre la vergüenza
entre vergüenza y timidez te dicen, y es que ha dejado de trabajar, ¿no? Porque claro, ahora dejar de trabajar es casi como una especie de vergüenza, ¿no? Para el chico, para la chica, para los padres y tal. Te voy a poner otro ejemplo, para que no quede que solamente 800 euros. Jornada de 10 horas, alto ejecutivo, 40.000 euros. No está mal, 40.000 euros brutos, teniendo 27, 28 años. Ha dejado de trabajar, no soportaba el estrés, no soportaba la presión. Eso también es precariedad. Sí. Fue muy sonado, creo que fue el 2019, el 2020, en Francia, el número de suicidios que se producían por parte de trabajadores que trabajaban en algo que es tan moderno de lo digital. No sé, ahora mismo no recuerdo qué era. Y era por la presión a la que estaban sometidos en el trabajo. Y eso es hoy muchas veces el pan de cada día en determinados sectores. Por ejemplo, el sector de la banca no se parece ni remotamente al que yo viví cuando trabajaba. Ahora las presiones que tienen los trabajadores son enormes. Ya, se tienen que cubrir unos objetivos prácticamente inalcanzables. Sí, la presión es tremenda. Y quien dice eso, pues dicen los grandes centros de logística. En muchas ocasiones cuestionando principios éticos. Por lo menos generando debate moral interno. En grandes empresas esas de logística que reparten todo online y tal, los ritmos de trabajo son tremendos. Los que están en las empresas de telefonía, cogiendo llamadas, pues igual. En el momento que en estas empresas de logística tienes una lesión muscular de tal, y ya no puedes llevar el ritmo de llevar los paquetes de tal, pues... Prescinden de ti. Sí. Nosotros esta mañana hemos atendido en la parroquia. Sí. Trabajaba en la hostelería y en cuanto el dueño se ha enterado que estaba embarazada, le ha rescindido el contrato. El gran drama de las mujeres. Claro, y de España, y de la natalidad. 2022. Pero que no es solamente el drama de las mujeres, hoy, es el drama de España. Hoy por hoy, mujeres que tienen empleo y cuando quedan embarazadas, saben que no se les va a renovar el contrato. Eso es precariedad laboral también. Eso ponen en la balanza maternidad, empleo o que te pregunten si estás casada, claro, si tienes planes de tener familia. Eso es una tensión. Sí. La precariedad no tiene, por lo tanto, conforme el panorama que estamos dibujando, la precariedad no está únicamente limitada a un sector, a un perfil de la población. Es una cuestión que es transversal al mercado laboral. Pero sí que es verdad que, digamos que tiene más números en la tómbola la población inmigrante. Tiene muchos números. Tiene muchos números. Yo creo que hay tres sectores que tienen muchos números. El sector femenino, la mujer, ya lo hemos mencionado, los jóvenes. También los hemos mencionado. Y la población inmigrante. La población inmigrante sin papeles, irregulares, esos han comprado la lotería entera para ellos solos. Les toca al gordo. Les va a tocar, porque además los servicios sociales no constan para ellos. Pues te estoy diciendo que eso está en los márgenes de los márgenes de la autovía. Esos están más allá de la periferia. No constan en ningún sitio. Los mandas a servicios sociales y no les pueden atender. No les atienden, te los rebotan. Y luego muchos de los que sí tienen documentación para poder residir y trabajar en España tienen que aceptar también unas condiciones de trabajo muchas veces muy indignas, muy indecentes para poder vivir ellos y para poder mandar dinero muchas veces a su familia. Sí, iba a decir que hay en marcha una iniciativa legislativa popular que está pidiendo llevar firmas al Congreso para que se tramite, porque sí que el ciudadano puede llevar leyes al Congreso, lo que pasa es que necesita de muchas firmas. La Iglesia española se ha adherido, hablábamos hace unos días con el responsable de Pastoral de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, y nos contaba esto. En esa iniciativa legislativa popular se pide una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. Y lo primero que nos decía es que ya se ha hecho, aunque pensemos que esto va a ser el fin de, si se llega a hacer, ojalá, va a ser el fin del mundo, ya se ha hecho, vamos a escucharle. No sería la primera regularización. Ya en otros tiempos, en otros años, ha habido también regularizaciones.
Cuando existe una campaña en la Iglesia significa que hay algo todavía, que hay conciencias todavía que conquistar o conciencias todavía a las que llegar. Y nuestra campaña tiene un doble enfoque. El primero, el más importante para nosotros, es un enfoque pastoral, para tratar de llamar a los católicos a esa conversión personal y a esa conversión pastoral de las comunidades en torno al desafío y a la oportunidad que suponen las personas migradas. Y por otro lado está también esta otra posición un poquito más profética de acompañar ese proceso de integración ciudadana de las personas migradas para tratar de que su inclusión, que es uno de los objetivos de la Iglesia, como sabemos, los 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar, pues que esa integración, esa inclusión sea más fácil, sea más sencilla, más eficaz y sobre todo, pues también la sociedad, tanto los autóctonos como los que han llegado de fuera, pues se encuentren y lleguen también a la conclusión de que una regularización nos beneficia realmente a todos. El tener derecho y acceso rápido al trabajo nos beneficia a todos porque está apoyando y ayudando a ese proceso de inclusión, como hemos visto, por ejemplo, con el caso de los desplazados ucranianos, a quienes se les ha aplicado una normativa una normativa europea que los países, los estados han ido adaptando según sus posibilidades y que, por ejemplo, en el caso de España les permite un rápido acceso al mercado laboral y esto contribuye rápidamente también a la integración. Y esto es lo que también pedimos para el resto de personas migradas, tanto para los que ya llevan muchos años en nuestro país como para los que van llegando, ¿no? Que se haga inteligentemente, ordenadamente, pero que se promueva este acceso al mercado laboral y esta regularización que permita pues sacar de la situación irregular administrativa y regularice la vida y el trabajo de tantas personas. Hacer una regularización extraordinaria. Se puede hacer y se debe hacer. Luego, además, hay mucho paro, pero también hay puestos de trabajo que no se cubren. Y entonces, pues se regula la gente, que la gente pueda buscar empleo, que la gente pueda buscar empleo en buenas condiciones y que la gente pueda tener un trabajo digno, un empleo decente. Que la gente cotice. Y que la gente cotice. Es que además todo lo que es en negro no es riqueza para nadie. No beneficia a nadie. No beneficia al que se ve beneficiado de ello. No beneficia tampoco, no sé si beneficiará al empleador, creo que a la larga tampoco le beneficia. No beneficia al conjunto de la sociedad, no beneficia al Estado. Yo me acuerdo en Perú, uno de los principales problemas que había era que todo era en negro. Y claro, eso no genera riqueza para el país, nunca. Entonces era siempre ir escarbando en la misma pobreza, en la misma precariedad social. Y entonces hace falta que esta gente, inmigrantes, a los que se les da trabajo, se les pueda dar empleo, que coticen, que se regularicen, que tengan sus derechos y también contribuyen al bienestar de la sociedad. Pepe. Sí, yo estoy también de acuerdo con ello. Y que no se haga muy complicado para los empleadores, una familia que necesita un cuidador para su madre, que no se le aturullen a papeles. Es verdad que ha habido una reciente modificación de la ley de extranjería que sí. facilita la regularización por distintos capítulos, sobre todo, por ejemplo, jóvenes que están aquí inmigrantes con visa para estudios, pues también se les facilita, inmigrantes que tienen algún familiar ciudadano español, personas que se les tuvieron en su día permiso de trabajo, por determinadas circunstancias ya no lo tienen, pero que pueden acceder a él, o personas que han retornado, han vuelto a su país, han retornado y se encuentran otra vez en la casilla cero. Pero eso es insuficiente. Habría que ir a una regularización total del número de personas que están. Comentábamos en una ocasión que el problema que se encuentra en el drama de muchos inmigrantes es que están en situación administrativa irregular y por tanto no se les puede contratar. Y te encuentras con empleadores que quisieran contratar pero no tienen la posibilidad. Para poder emplear, hasta ahora eran 3 años de estancia aquí. 3 años. Y después la propuesta de un contrato de trabajo. Ahora eso se ha cambiado porque la cuantía sea similar al salario mínimo interprofesional. Sí. Pero claro. es que no prácticamente suponga tampoco para la claro. familia que tiene que asumir eso, claro, un desembolso. ¿Qué hace una persona, familia, 3 años pasando calamidades? Claro. Y antes que hablabais de 3 sectores, yo quisiera apuntar un cuarto.
Los mayores de 55 Sí, años. los mayores de 55 Hay también años. personas, incluso ya con 60 años, Que están que completamente... conocemos, que lo tienen muy difícil Muy para difícil, poderse incorporar muy difícil. al mundo laboral. Nos explicaba Xavier Gómez que no es la primera vez que se hace una regularización No, claro. extraordinaria, que ha habido esa modificación de la ley de Reforma. extranjería y no ha pasado nada, pero vosotros sabéis que esto también, vuelvo a lo de la paguita, esto es un arma arrojadiza en el ámbito político y además conforme están las cosas en las que estamos, realmente la sociedad española está muy alterada. Es un arma arrojadiza además muy tentadora. Vamos a escucharle. Es tentador y es también perverso, ¿no? Utilizar, manipular, sobre todo al vulnerable. Estamos hablando, cuando hablamos de migración, es verdad que no todo migrante es un migrante pobre o empobrecido, no lo es, ¿no? No, son muchos casos muy distintos. Pero cuando se pone el foco en la migración más vulnerable, más empobrecida, se está jugando con el sufrimiento, la vulnerabilidad de las personas como arma arrojadiza para suscitar miedo, para suscitar división. Y en el fondo, pues esto en el caldo de cultivo de una incertidumbre o de una precariedad económica, social, pues es peligroso porque despierta emociones y despierta pues a veces sentimientos de aporofobia, de rechazo al pobre más que de rechazo al migrante, porque cuando el migrante viene con dinero nadie lo rechaza en ningún lugar. Y esto es un poquito lo que hemos de abordar también, ¿no? Porque también nosotros contamos en nuestro país con familias desfavorecidas que necesitamos apoyar, y yo creo que cuando se explica bien las cosas, cuando hay una buena pedagogía, una buena estrategia de comunicación, una narración positiva, pues se van diluyendo estos prejuicios y vacunándonos contra esa posible xenofobia, aporofobia que divide y que esta es contraria al mandato del Evangelio y es contraria también a la propia identidad de la catolicidad de la Iglesia, que invita y que abraza pues, las distintas culturas y la diversidad en la comunión de la fe. Es curioso porque lo que nos decía Xavier es que en muchas ocasiones, más que racistas o xenófobos, lo que no nos gusta son los pobres. A lo que se generó esa palabra, aporofobia, ¿no? Que a lo mejor tampoco nos gusta mucho decirla, ¿no? Pero hay una tentación política en usar esto de la precariedad, la regularización de extranjeros, ¿verdad? Seguramente, pero eso a la Iglesia no nos tiene que importar, ¿no? Nosotros, yo creo que está muy claro el mensaje evangélico. La parábola del buen samaritano no es solo un cuentecito para ponernos blanditos de corazón, es una realidad muy seria. Pero no solo la parábola del buen samaritano. ¿De dónde era Jesús de Nazaret? ¿De dónde era la Virgen María? Es que a veces nos vamos a creer que nació en Yuncos. Claro, es que no eran de aquí. Es que posiblemente se pareciesen más en sus rasgos físicos a los inmigrantes que a veces rechazamos que a mi vecino del Quinto. Entonces, claro, hay cosas que el padre Xavier lo explica perfectamente. No caben con el Evangelio. Y lo nuestro es el Evangelio. Luego tendrán que ver los políticos, tendrán que ver los sindicatos, tendrán que venir las empresas a ver cómo se puede encajar todo. Pero desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista cristiano, no cabe otra postura que no sea el de todos iguales, el de la dignidad absoluta de todo ser humano, haya nacido donde haya nacido, crea lo que crea y piense lo que piense. Pero aquí, también dentro de la Iglesia, hay mucha ideología y hay mucho ruido. Me lo dejas así, ¿no? Así. Y ahora voy yo y remato. Bueno, vamos a recordar esa cita, 10 de octubre. Primera cita, el 7 de octubre. El 7 de octubre, este viernes, sí. Este viernes es la iniciativa. El 10 de octubre. Y el 10 de octubre, la a las vigilia. 8 de la tarde, en la parroquia de Santa Bárbara, en Toledo, vigilia de oración, iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, presidida por don Francisco, por nuestro arzobispo. La pastoral obrera, la pastoral del trabajo. Iba a hacer aquí una alusión, pero ya porque no estamos fuera de tiempo, ¿no? Que no sé si hay intención en decir pastoral obrera o llamarlo pastoral del trabajo. No sé si Pastoral del trabajo.
Claro, no sé la si intención es que se acabe llamando pastoral del trabajo. Pastoral del trabajo. No sé si es como lo de las consejerías con el trabajo y empleo. Cualquier persona que quiera contactar con vosotros, que quiera exponer sus problemas o decir, oye, que aquí estoy yo, que puedo echar una mano, que a lo mejor otras pastorales no me eso, pero aquí yo creo que sí que voy a... ¿Cómo contacta con vosotros? ¿Cómo os llama? Hay un correo electrónico de la pastoral obrera, que suena muy feo cuando se dice obrera, sin punto, pobrera, que pobrera tiene ahí una connotación, sí, que es lo que somos. Pobrera@architoledo.org. Vale. Hay un boletín mensual que se llama Manos a la Obra, donde, bueno, pues en un par de hojitas te pones al día de iniciativas, de magisterio, de contenidos también interesantes. Sí. Así que yo creo que se pone fácil para que la gente no diga que en este ámbito no se trabaja, nunca mejor dicho, no se hace nada. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros en este tiempo de televisión, hablando de empleo, hablando de trabajo, pero sobre todo yo creo que lo más importante es hablando de trabajo decente y con dignidad, y que no todo vale, a pesar de las circunstancias, por muy duras que sean, que no todo vale. Hasta la semana que viene, buenas noches.